En esta época tenemos soja y maíz y lo importante es, para aquel productor que no ha podido bajar la temperatura de su granel por debajo de los 17 grados, hacer un uso de la aireación lo más frecuente que se pueda. Aprovechar estos últimos días que tenemos de bajas temperaturas para bajar esa temperatura y de esa forma tener un control de insectos de manera natural por control específico de temperatura usando correctamente la aireación. También de esa forma reducimos la respiración de los granos. El productor bien sabe que la respiración está asociada con pérdidas de materia seca, entonces es muy importante para los sistemas tradicionales en esta época del año considerar las horas de frío para hacer un correcto uso de la aireación y así encarar la época estival con los silos con baja temperatura, teniendo en cuenta que el grano es muy mal conductor de la temperatura, para que nos sirve como un atenuante para el control de insectos. En aquellos casos que el productor no disponga de sistema de aireación o no pueda bajar la temperatura por debajo de los 17 o 15 grados, que es el límite establecido para controlar insectos, bueno, va a tener que recurrir a un muestreo, un fuerte muestreo, para detectar si tiene la presencia de insectos. Y cuando detecte esa presencia de insectos, tomar medidas paliativas que básicamente están restringidas en ese momento del año al uso de algún insecticida. Básicamente las recomendaciones nosotros las hacemos a través de la página, o si no nos pueden contactarse con el INTA y le vamos a dar el listado de productos aprobados por el SENASA y cuáles son las normas de buenas prácticas de uso de esos insecticidas para hacer un correcto uso que va desde lo eficiente de lo económico y no contaminar el grano, que es un alimento. Con respecto a silo bolsa, las recomendaciones para este año son mucho más puntuales y específicas. Para aquel productor que almacenó grano húmedo, es fundamental recomendarle que no va a poder extender su almacenamiento mucho más de este mes. Estamos hablando de finales de invierno, principio de primavera. Empezamos a tener días con grandes de amplitud térmica, eso implica tener noches muy frías y días de temperaturas agradables. Esa diferencia de temperatura puede generar procesos de migración de humedad que van a generar condensación en la parte superior del silo y en la parte inferior del silo. Eso quiere decir que va a haber grano deteriorado si almacenó grano húmedo. Por ende, el consejo breve es: si almacenó grano húmedo, se acabó el momento de almacenarlo, hay que empezar a pensar en sacarlo de la bolsa y hay que hacer otro monitoreo. Por otra parte, como último, recomendar que ya se viene, estamos esperando, digamos, en los próximos meses, la cosecha fina. Es importante tener en cuenta que no vamos a tener condiciones apropiadas, por lo menos para la parte central de la República Argentina, para la aireación de granos para poder controlar los insectos plagas. Entonces es fundamental, ya que trigo es uno de los cultivos más atacados por los insectos, hacer un buen control preventivo de estos insectos con algún producto que, como ya hemos dicho anteriormente, pueden recurrir al INTA, pueden recurrir al SENASA, donde le damos el listado de productos aprobados y el correcto uso a través de las buenas prácticas para no incurrir en malos usos, malas aplicaciones, que después eso aparece en análisis de laboratorio que se reflejan en contaminantes para alimentos. Por eso es muy importante en esta época del año hacer prevención en los silos que están armados, hacer una buena limpieza de la planta para las plantas de silos para evitar un efecto contagio, es decir, insectos que ya están instalados en nuestros silos pasen a contagiar, a contaminar los granos que van a venir de la próxima cosecha fina.